Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que en esta ocasión nos lleva a Liberia. La historia de este país de África Occidental es única en todo el continente. En 2022, Liberia celebró el bicentenario de su fundación. La responsable de su nacimiento es una asociación estadounidense que financió la compra de tierras y el asentamiento de unos 30,000 esclavos liberados que cruzaron el Atlántico para instalarse en la costa occidental africana. De hecho, la ciudad que fundaron, Monrovia, convertida en la capital, recibió su nombre en honor al presidente estadounidense James Monroe. Liberia pasó a ser oficialmente una república independiente en 1847, pero los esclavos liberados se convirtieron en los líderes del país y relegaron a las poblaciones nativas. En 1980, Samuel Doe, un habitante nativo, logró subir al poder por primera vez, pero lo hizo gracias a un golpe de Estado. Durante los siguientes 20 años, el país atravesó 2 guerras civiles devastadoras que dejaron más de 250,000 muertos. Los conflictos finalizaron en 2003, pero a pesar de sus riquezas naturales, Liberia está entre los 20 países menos desarrollados del mundo. Actualmente, muchos habitantes locales consideran que 200 años después de su fundación, la nación sigue marcada por las heridas de las guerras civiles y de los crímenes que quedaron impunes. Esta es la historia. En el estadio Samuel Doe de Monrovia llegó la hora de festejar. Este año, Liberia celebra los 200 años de su declaración de independencia, en un continente donde la mayoría de sus vecinos africanos no llevan más de 60 o 70 aniversarios. El tema de este bicentenario es el gran retorno de los afroamericanos a sus tierras africanas. Un orgullo para el presidente George Weah. Hoy que emprendemos un viaje por los próximos 200 años, pensemos más allá de este bicentenario en la generación que seguirá después de nosotros durante los próximos años y también en las futuras generaciones que todavía no han nacido. ¿Cómo podemos cimentar el camino para que su futuro sea mejor que el nuestro, sus oportunidades más grandes que las nuestras, su crecimiento y su desarrollo mejores que los nuestros? Si hoy Liberia celebra su bicentenario, es porque la historia de este pequeño país de África Occidental es inusual. En 1822, el país recibió a los esclavos libres y a sus descendientes que venían de Estados Unidos. Fue aquí, en Providence Island, donde atracaron los barcos. En esta pequeña isla, una nueva vida le esperaba a esos hombres, mujeres y niños libres, lejos de la esclavitud que conocían. El país fue incluso rebautizado y llamado Liberia, o la Tierra de la Libertad. Elizabeth desciende de esas generaciones. Aunque vive en Estados Unidos, en esta fecha de aniversario decidió volver sobre los pasos de sus ancestros. Hace al menos 30 años que no venía aquí. Su bisabuelo fue uno de los miles de libertos que llegaron a Providence Island. Me puedo imaginar lo que debieron sentir. Mucha emoción, pero el trasfondo era la esperanza de libertad, de poder tomar decisiones sobre su propia vida. Elizabeth hace parte de los hijos que nacieron de la unión entre un americano liberiano y una mujer nativa del país. Para esta generación de adultos, evocar el pasado de sus ancestros es recordar el doloroso periodo de la esclavitud. Para la gente todavía resulta difícil hablar sobre eso. Saben, hay un sentimiento de vergüenza. Un sentimiento de... sí, vergüenza. Porque fueron esclavizados, se convirtieron en un objeto y no los consideraron como humanos. No todos los esclavos liberados se subieron por voluntad propia a esos barcos. Algunos fueron expulsados a la fuerza
por la Sociedad Americana de Colonización. Una parte de esa asociación de estadounidenses blancos estaba a favor de la abolición de la esclavitud y otra en contra de la idea de convivir con esclavizados liberados. Fundaron Liberia siguiendo el único modelo que conocían, el estadounidense. Y lo primero que replicaron fueron las iglesias. Uno de los recién llegados fundó la Providence Baptist, una iglesia en la que el reverendo Dix oficia desde hace varios años. Good afternoon, Dr. Barkley. Nice to meet you. Wonderful. Él quería estar con personas que se le parecieran físicamente, que tuvieran el mismo color de piel. Quería difundir el evangelio, quería difundir el cristianismo entre la población. Por eso se fundó Liberia, para traer la civilización, para traer el cristianismo a esta parte del mundo. La religión fue el pilar central de la fundación de Liberia y también de la vida política. En esta misma iglesia se firmó la Declaración de Independencia de 1847, convirtiendo a Liberia en el primer país emancipado del continente africano. Para el reverendo Dix, este evento central marcó el comienzo de la dominación de los americoliberianos sobre las poblaciones nativas. Cuando llegaron se encontraron con la población autóctona, con africanos. Fue extremadamente difícil para ellos crear vínculos de manera natural. Optaron por las armas para que los autóctonos les cedieran sus tierras y se sometieran a ellos. Los americoliberianos, también llamados congos, ascendieron hasta la cima de la escala social. Con su partido político, el True Whig Party, dirigieron el país durante más de un siglo. Este edificio que se alza sobre la capital era su sede principal. Actualmente solo quedan ruinas, símbolo de una época que quedó atrás. Este edificio ocupaba un lugar muy importante. Aquí se decidía todo en el pasado. Para Hassan Bility, antiguo periodista que ahora trabaja como activista, es importante deconstruir los mitos que envuelven los inicios de la historia de Liberia. Se dice que Liberia no fue colonizada, pero eso no es verdad. Fue colonizada, pero por una organización no gubernamental que asumió el control. La población autóctona fue dejada de lado y mantuvo ese odio y esa rabia que terminaron por manifestarse en los años 70, como lo demuestra la destitución del último presidente americoliberiano en 1980. El año 1980 fue un momento decisivo en la historia de Liberia. Samuel Doe tomó el control por la fuerza y se convirtió en el primer presidente autóctono del país. Fue la revancha de los nativos sobre los congos. Pero su gobierno también estuvo marcado por la violencia y la corrupción. 10 años después, Charles Taylor, americoliberiano por parte de su padre y nativo por parte de su madre, invadió el país desde Costa de Marfil y destituyó a Samuel Doe. Ese fue el comienzo de la guerra civil en Liberia, que dejó más de 250.000 muertos entre 1989 y 2003. Hassan Bility convirtió la búsqueda de los criminales de guerra en su profesión. Fundó la Asociación de Investigación y Justicia Global, a través de la que documenta las diferentes masacres que han marcado la historia del país. Hemos registrado entre 500 y 600 expedientes. Actualmente estamos trabajando en varios casos. Junto a Peterson Sonja, presidente de la Asociación de Víctimas de Masacres en Liberia, y John Stewart, excomisionario de la Comisión de Verdad y Reconciliación, luchan por ponerle fin a la impunidad, porque hasta ahora ningún criminal de guerra ha sido juzgado por la justicia liberiana. En Liberia la impunidad ocupa un lugar importante.
Y por supuesto que la corrupción con total impunidad va acompañada de abusos de los derechos humanos. Todo eso es resultado no solo de la guerra, sino también de las desigualdades sociales que generaron tensiones desde que se fundó la República, cuando un grupo de ciudadanos excluyó al resto. Este país nos pertenece a todos. Necesitamos que se haga justicia. No pasa un solo día sin que las víctimas exijan justicia. Si la justicia existiera en este país, en Liberia no habría corrupción. Las personas hacen lo que quieren y se salen con la suya precisamente porque no hay justicia. Peterson Sonja lucha en particular por los sobrevivientes de la masacre que ocurrió en la iglesia St. Peter de Monrovia. Una iglesia luterana situada en la vía principal de Monrovia. Aquí ocurrió uno de los peores ataques de la guerra civil. Una modesta placa conmemora los 600 muertos, todos miembros de las etnias Mano y Guío. Algunos están enterrados debajo de esta cancha de baloncesto. Durante la noche del 29 de julio de 1990, unos soldados de las Fuerzas Armadas de Liberia abrieron fuego sobre las familias que habían ido a refugiarse en la iglesia. 30 años después, en los vitrales todavía se pueden ver los impactos de las balas. La iglesia volvió a abrir sus puertas, pero algunos sobrevivientes nunca podrán volver a rezar en estas bancas. Recluidos en pueblos de difícil acceso, hay algunos que no pueden caminar ni trabajar. Este hombre de 50 años sobrevivió al ataque en la iglesia St. Peter, fingiendo que estaba muerto. Estuve en la iglesia luterana con mi hijo pequeño casi durante una semana. They enter with all speaking to anybody. What they did, they started shooting. Entraron sin decirle nada a nadie, empezaron a disparar. Recibí un tiro justo aquí. Very heavy, helpless, I dropped. People rushing, Caí al suelo. Las personas trataban de huir entre los disparos y caían una por una sobre otra. El ataque le dejó secuelas físicas, pero también psicológicas. Rufus carga con la pérdida de su hijo de 2 años y de su hermana, que murieron esa noche. Después de haber matado a todo el mundo en la iglesia, algunos fueron a la parte de arriba para matar mujeres y niños. Mi hijo, el niño pequeño del que les hablé, estaba con mi hermana en la planta superior. Algunas personas murieron tratando de escapar por las ventanas. Dispararon hasta asegurarse de que todo el mundo estuviera muerto. Unos traumas con los que Rufus debe vivir todos los días. Olvidadas por el gobierno, muchas víctimas dependen de activistas como Peterson Sonja para recuperarse y sobrevivir. Era inevitable esta tragedia en un país construido a partir de divisiones. Para muchos historiadores, las guerras civiles fueron consecuencia de las tensiones entre nativos y congos. Pero según el activista que milita por las víctimas, esas oposiciones ya no existen. Cuando los afroamericanos llegaron a instalarse en Liberia, se podía distinguir entre congos y nativos. Dirigían el país y lo controlaban todo. Pero ahora las cosas han cambiado. Si uno se fija en la sociedad actual, es imposible diferenciar a los congos de los nativos. Todo el mundo se parece. Las desigualdades sociales del pasado dieron paso a una sociedad consumida por la corrupción, la violencia y la pobreza extrema. Liberia es uno de los 10 países más pobres del mundo.
soil, that is the soil of the we are here for. Una trayectoria que resulta sorprendente para una nación que hace 200 años era un modelo de democracia y desarrollo en África. Ahora los jóvenes se reúnen en torno al monumento a J.J. Roberts, primer presidente de la nación, símbolo de paz y reconciliación, para rezar por su país, con la esperanza de que Liberia recupere su dignidad y su grandeza. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta, que en esta oportunidad nos llevó a Liberia. Visitamos el país para su bicentenario y recordamos la compleja historia que aún afecta a la población local. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta pronto.